Estamos de vuelta en Zona Pública, continuamos con el análisis de la presentación del paquete fiscal, el presupuesto para el año próximo, que tendrá que debatirse ahora en Cámara de Diputados. Y digamos que analizamos ya algunos elementos generales, pero vale la pena entrar en algunos en particular. Y te preguntaba específicamente, el ramo particular de, digamos, los beneficios directos, lo que se llama bienestar, que tiene que ver con ese dinero que el gobierno entrega de manera directa como apoyos, que de algún lado tiene que salir. Sí, claro. Pues mira, llama la atención que el programa estrella del presidente, que es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pues para el presupuesto 2020 solamente tenga 25,000 millones de pesos, que equivale a darle una beca más o menos a 592,000 jóvenes. O sea, se reduce. Se reduce considerablemente el programa. Me llama la atención porque... ¿qué está pasando aquí? Pues yo lo que diría es que el programa no está funcionando, no es lo que debería ser y le están recortando los recursos para asignarlos en otro lugar. Entonces, rescataría 3 puntos importantes del presupuesto. La secretaría que más crece es energía, 72% de los recursos, principalmente porque también va Pemex. Pemex y Dos Bocas. Van a hacer exploración. Así es. El tema de la seguridad para la Guardia Nacional y los programas sociales. Entonces, pues es dinero, otra vez sin corresponsabilidad, sin reglas de operación, dinero sin crear riqueza. Es dinero a fondo perdido. El dinero que genera es la inversión. Así es. Cuando hay inversión, generas automáticamente más trabajos y empiezas a hacer un crecimiento. ¿Por qué? Porque la generación de esos empleos generan automáticamente necesidades y demanda. El principio... Nadie está inconforme en que se invierta en seguridad. Ese yo creo que es el rubro más importante. Es el rubro más importante. Más nadie está en contra que se invierta en programas sociales de apoyo directo a la gente. Nada más la pregunta es de dónde lo vas a sacar. Claro. Oye, a favor de este gobierno, me llamó mucho la atención la manera como presentó el presupuesto del secretario de Hacienda, en donde empieza con un análisis de lo estrecho que es el margen de maniobra del propio gobierno. Correcto. Es decir, ya prácticamente tienen comprometido el 70-60% del presupuesto en pago de deuda externa, que ahí sí me gustaría hacer el análisis como mexicano. Sí. ¿En qué momento creció tanto la deuda externa? Sabemos que con el presidente Peña subió mucho, pero ¿a dónde se fue todo este dinero? ¿Se fue infraestructura o pago de otras deudas del pasado? O sea, es decir, me llamó mucho la atención. Y el pago de las pensiones, que son obligaciones del gobierno federal con los que trabajaron durante muchos años y tienen la obligación de darlo. Sí, claro. Entonces ya el margen, que es de 30-40%, es como lo divide Jaime muy bien. En ese 30-40%, ¿no? ¿Cuánto se chupa el gasto corriente? Bueno, además. Entonces, ¿cuánto realmente te queda de margen? Es pequeño. Entonces, nada. El presidente en turno tiene muy poco margen para... Y es una visión de país diferente. Hay que entenderlo. El presidente Obrador obedece a una doctrina de izquierda. Entonces, él está cumpliendo con su palabra de darle a los jóvenes esta beca, a los adultos mayores duplicar la mensualidad. En fin, está cumpliendo. Yo, desde el lado de vista empresarial, estoy totalmente en contra porque esto no va a generar riqueza, como dijimos en el bloque pasado, y lo que va a generar es a lo mejor muchos manejos turbios sobre los programas sociales, porque no son transparentes. No dicen, a ver, a fulano le dimos tanto y duró tantos meses en esta empresa. A cambio de... No hay transparencia. ¿no? Así es. Que pudieras ver el catálogo de las personas que lo reciben. Claro. ¿No? Me llama la atención, que tuvieras por ejemplo, un control sobre eso. Función pública aumenta casi el 60% del presupuesto. De ¿Motivo, razón, circunstancia? No lo sé. Hay que, también, como lo presentaron ayer y estamos ahorita analizando, pues vamos a ver a qué va. ¿A qué va dedicado, ¿no? 60% de la función pública. Ahora, estaba viendo, por ejemplo, el del INEGI está muy claro, 31.9%. ¿Por qué aumenta tanto? Porque hay un censo en el 2020. Entonces, aquí sí se justifica, oye, hay un censo, es el censo de cada 10 años, hay que darles el recurso, ¿no? Está bien. Pero la función pública un 60%. Oye, el Tren Maya también estaba muy el Tren Maya le reduce el presupuesto. Y Santa Lucía también. Me llamó mucho la atención ambos proyectos. Bueno, ahí sí nos vamos a ahorrar la nota, porque ninguna de las dos cosas se va a hacer. Exactamente, pero llama la atención un reconocimiento tácito de que a lo mejor ya no le ven ni pies ni cabeza a los proyectos, ¿no? O que estás pensando en hacer un tramo del Tren Maya correctamente con lo que hay, ¿sí?
donde está la vía del tren. Cuando ya está la vía del tren, ya tienes tu derecho de vía. Que ninguno de los que estamos aquí, que eso no va a suceder. Ninguna de las dos cosas. Yo lo que recupero de lo que comentabas en la parte anterior es, en este diseño de presupuesto que no va a generar riqueza, lo puedes aguantar un año, más allá de lo que recaudes. Pero esta no puede ser una política pública de largo plazo de un sexenio, porque el 2020 puede ser el peor año que nos imaginemos en la historia de este país, desde la crisis de Zedillo. Sí. O sea, este presupuesto que sí está ordenado, que sí es ortodoxo, no va a generar crecimiento, va a inhibir la inversión y va a terminar siendo un año negro, terrible, independientemente de que hay cosas que no se van a ocupar. O sea, sí va a haber de dónde ahorrar. Sí. No va a haber Tren Maya, no va a haber Aeropuerto de Santa Lucía. O sea, ahí sí, para que veas... Pero fíjate qué curioso, es lo que acabas de decir, es un presupuesto kafkiano. Kafkiano sí. Porque por un lado le metes toda la ortodoxia para el tema fiscal y por el otro lado... Orden. En esta parte. Y por el otro lado sueltas y apoyos. Entonces es kafkiano. No está considerado, por ejemplo, el pago de la renta del avión presidencial que está en Estados Unidos. No, ya lo quitaron. No, espérate, pero una cosa es que lo quites del papel. Mensualmente hay que pagar esa renta. Sí. Otra cosa que estaban grabando... no, perdón, y la renta es lo de menos. El abono que hay que dar de leasing. Hay que pagarlo. Oye, hay algo que está grabándose que es importante porque no lo tenías conceptualizado, que es todas las compras por catálogo y por... Eso está muy bien, ¿eh? No, pero sí. Las apps. Tú te refieres a las vendedoras de menudeo. Sí, tipo los productos. Así es. Pero ahí es el pago que las vendedoras propias tendrán que hacer. Es una obligación, porque lo leí hace ratito, es una obligación para la empresa retener el impuesto y pagarlo. Claro, pero entre la diferencia entre la compra original y la venta. Sí, ahí pero tiene que entrar sustituye otro esquema que era muy obsoleto, muy complicado para las propias vendedoras de pagar sus impuestos. Sí, pero no pagaban. Yo el que veo es el tema. Esa era una evasión. Y el que veo muy bien, ahí sí yo creo que además es un tema hasta de modernidad, es cobrarle a todas las plataformas que sí hacen una fortuna de dinero, una fortuna. Y que además la gente no las va a dejar de usar, ¿eh? Sí. Y obedece a acuerdos internacionales del pago de impuestos. Sí, señor. Todas estas son grandes empresas transnacionales no son que tienen su domicilio fiscal en el extranjero. Sí. Y se ha acordado últimamente en foros internacionales y México ha firmado tratados internacionales en materia de impuestos con muchos países en donde están estas sedes. Para cobrarles aquí y las compras por internet. Eso está muy bien. Las compras en línea también tienes una evasión impresionante porque son compras fuera del país. A ver, esa parte está muy bien y además yo creo que por el volumen y por el flujo que esas actividades tienen seguramente se va a recaudar un montón de dinero. Ahí estamos totalmente de acuerdo. El asunto es, insisto, cargarle la mano a sectores productivos a cambio de beneficiar a un 70-80% de la actividad comercial que no paga impuestos y que no le interesa el compromiso social y que finalmente todo eso es además para financiar actividades que no van a dar en el mediano. ¿Y eso qué hace prever? Sí. Que el año siguiente va a ser un año terrible. Incluyendo que aunque no se haga el Tren Maya o Santa Lucía, sabes que esas son obras que generarían inversión y que no están... A ver, tú sabes mejor que los cuatro. De los cuatro que estamos aquí. Es el más... Tú eres el que más sabe de ese tema. No va a haber Tren Maya. Para empezar, Santa Lucía no puede haber porque hay amparos. Bueno, para empezar. Pero el Tren Maya sí. Ni siquiera hay estudio de impacto ambiental. Ni le va a haber. Todas las organizaciones internacionales se van a ir encima en el momento que dé una autorización. Yo he platicado con algunas de ellas y están esperando. Están nomás esperando. Pero en lo que tú ya tienes tu derecho de vía, ya no tienes problema. No, si vas a Palenque sí, pero si tú trabajas... Coincido contigo, lo deberán de hacer nada más donde hay la vía del tren y continuarlo hasta Cancún. Sí. Campeche, Mérida, Valladolid, Cancún. Sí. Y incluso Tulum, Playa del Carmen. Posiblemente. Y el tramo, de Izamal a Cancún, pues lo puedes hacer en el derecho de vía de la autopista. No tienes ningún problema. Ya está. Ahí lo tienes. ¿Sí? Y entonces sí, pero a ver, ¿lo harías? ahí estamos hablando de una lógica
digamos que el flujo cotidiano de personas, de mercancías y de turistas entre Mérida, Cancún, Sería Playa del Carmen y sensacional. Tulum, Y te progreso. justifica una obra de ese tipo. Ujú. La pregunta es, ¿y todos esos kilómetros y kilómetros de selva para llegar hasta Palenque? No, ¿Para qué? No, ¿Para no, qué? no. Ahí, yo creo que ese claro, puede claro. ser un futuro muy lejano. Pero muy lejano. Muy, muy lejano. Muy. como dices. No, bueno, en el momento en que empieces a generar la oferta, vas a ir viendo si la demanda te da. Sí, y lo que hay vas que a tener muy tenerlo. presente es el entorno económico mundial Claro, que va a claro. haber el año que entra. Mientras los chinos y los americanos no se arreglen, la Que no pinta incertidumbre para- va a seguir, los inversionistas van a seguir sin soltar su dinero para inversiones futuras y por ende la situación en México se puede volver como mucho más complicada de lo que el presupuesto está marcando, ¿no? ¿Te quedarías con eso como conclusión? Sí. Agustín, Pues ¿tu yo conclusión? esperaría que ese problema de internacional que sí está a la vista se modifique un poco a partir de noviembre del año que entra, cuando haya las elecciones, y pueda haber un cambio radical en esas posiciones. Con el señor Trump no hay garantía, ¿eh? Pues sí, pero... Yo esperaría Estamos lo mismo, hablando. nada más que con el señor Trump no hay Y garantía. ojalá de veras en la Cámara se recapacitara un poco y se modificara hacia la parte de inversión. Ojalá que hubiera mayor inversión en el En país la que Cámara genera hay más una, crecimiento. en la de diputados particularmente, hay una horda de diputados que fueron escogidos por una tómbola. Ujú. De los 200 y pico que tiene Morena, no quiero estigmatizar ni ser grosero, pero el 80 o 90% con trabajo saben cómo se llaman Sí, no saben y ni sumar. no sabes las ocurrencias que tienen. Y nada más digo, ya para cerrar el tema lo voy a traer a colación. Se instaló el Congreso de Quintana Roo hace unos días y la senadora de Morena, Maribel Villegas, fue y armó un escándalo de esos de los que no te imaginas. Todo con el fin de renovar una ley de 1997 en la cual Morena tenga la presidencia de la Gran Comisión. Ya ni siquiera estamos hablando de la mesa directiva, de la Gran Comisión. O sea, gobiernas la Cámara a todas. Todo lo que hace. Bueno, hace un escándalo, va J. Cole personalmente a Chetumal, capital de Quintana Roo, a poner orden, y J. Cole Polensky, de viva voz en rueda de prensa, dice: lo que hizo la senadora Maribel Villegas es terrible. Morena no lo avala. Ese no es el comportamiento que nos debe regir. Pues muy bien, Jacob. Espérame, no termina la historia. Ah, Ah, Y entonces la senadora contesta que va a ir a la Comisión de Honor y Justicia de Morena a meter una queja. contra. Y Jacob le revira. Nada más que no estás afiliada a Morena, estás afiliada al PRI todavía. Y le muestra su registro de afiliación al PRI. Qué chulada. ¿Tú eres senadora de Morena? Porque te dimos la posición, pero ni siquiera estás afiliada al partido. Esos son los legisladores de Morena, ¿eh? Viva México. Viva México. Sí, claro. Viva ¿Tu México. conclusión? Pues mi conclusión es preocupante el escenario internacional. El presupuesto no se está viendo de acuerdo a esas condiciones internacionales Eso. y eso es preocupante. Muy. Muy Bueno, preocupante. vamos a un corte, no tardamos nada. Volvemos a Zona Pública.